Para NTV Noticias, Doreida Zúñiga. Pues es miércoles de psicoanálisis. Sergio Rodríguez Bonilla está de nueva cuenta en el estudio con nosotros. Qué gusto que nos estés acompañando, Sergio. Y bueno, en últimos meses hemos hablado de violencia intrafamiliar, este incremento que se ha dado con motivo de la pandemia, casos además muy específicos en Nayarit, de violencia contra mujeres, contra niñas, el último que tuvimos el domingo, o el más reciente, ojalá fuera el último. El punto es que están en el núcleo familiar. Tu agresor es alguien con quien convives, el primo, el abuelo, probablemente el papá o el padrastro. ¿Qué podemos hacer? De hecho, la Organización Mundial de la Salud menciona que en el 80% de los casos, tanto de violencia física como de abuso sexual, la víctima conocía a su agresor, en el 80% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué alguien golpea a niños? ¿Por qué alguien se desquita con los niños? A pesar de que puedan existir campañas de que eso va a estar penado, de que va a haber campañas de que eso se va a castigar, la gente lo sigue haciendo. Bueno, lo que pasa es que hay una cultura desde hace mucho tiempo que nos enseñaron que era de esa forma en la que teníamos que regular la conducta de los niños. Cuando mencionamos que existen otras alternativas, a muchas personas se les hace extraño porque usualmente se van a la frase de más vale una nalgada a tiempo. Sí. Bueno, pero una cosa es una nalgada que igual no estamos de acuerdo, porque hay métodos con los cuales a los niños les vas a enseñar a través del juego. El niño aprende a través del juego, y hay otros métodos donde la gente ya se ensaña con los niños y desata toda su furia con los niños. La famosa nalgada que se ha normalizado como un correctivo, ¿no? Pero hay quienes no sabrían dónde parar, ¿no? En dónde esa nalgada deja de ser una nalgada y se incrementa en más y más castigo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, algunas personas hasta mencionan, a mí no me sirvió, pero pues es lo que me enseñaron. Bueno, ¿por qué no aprendes otra cosa, no? Ahora, dos preguntas. Uno, ¿cómo podemos identificar, ya sea si estamos inmersos en el núcleo familiar, si somos la víctima o si estamos fuera, cómo podemos identificar que hay violencia en esa familia? Primeramente, el niño siempre va a ser, se va a ir a los extremos, o bastante cohibido, que no convive, o el niño que interactúa demasiado, pero que en su comportamiento se le nota que es brusco con los demás niños, que se le nota que en el momento de jugar tiene que soltar manotazos, tiene que estar jaloneando, tiene que estar golpeando. El niño obviamente lo hace de manera inconsciente, no lo hace porque lo quiere hacer, sino porque es la forma en cómo lo ha ido aprendiendo. Entonces, ¿Cómo elegimos una víctima, José Luis? Pues vamos a elegir una víctima que obviamente tenga características con las que nosotros vamos a poder someter. No vamos a elegir una víctima que pueda más que nosotros. Entonces, el niño, bueno, esto se le conoce como la cascada de la violencia, ¿no? Vamos a un supuesto: papá se desquita con mamá, mamá se desquita con los hijos, el hijo más grande se desquita con el menor con la mascota o con algún otro niño dentro de la escuela, ¿no? Entonces se lleva de un lado hacia otro la violencia. Pero como el caso de lo que sucedió también este fin de semana, dices, bueno, y como ahí que pasó, si hubo hasta violación, abuso sexual, hubo de todo. Bueno, aquí ya hubo un trastorno en la realidad, ya hubo un trastorno en la percepción, porque solamente aquel que tiene una percepción perversa ve en el niño o en la niña un objeto sexual que no existe todavía. Por ejemplo, no es lo mismo que en la etapa adulta, cuando sexualizamos a la pareja, que vemos sus órganos sexuales y que es lo que nos genera a nosotros excitación en el momento de la interacción sexual, a diferencia de verlo en un niño. El niño no tiene eso todavía. Para empezar, ni siquiera lo conoce aún. Solamente aquel, el que tiene la estructura perversa psicótica, así lo llamamos nosotros. La estructura perversa psicótica es el que corta la realidad a conveniencia. Veo solamente la parte que quiero ver de la realidad que me conviene a mí. Por lo tanto, veo en el niño, imagino en el niño algo que no existe todavía. Por ejemplo, en una niña no puedes ver órganos sexuales que... En este caso, por ejemplo, una menor de 3 años, difícilmente una menor de 3 años podría denunciar o podría hacer, incluso hasta sus papás. Sería complicado porque probablemente no haya conciencia de qué es lo que está pasando. ¿Qué se hace
en esta situación? ¿Se denuncia? Una vez ubicado el problema, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí acudir al área jurídica, ¿no? Yo creo que un abogado nos podría ayudar muchísimo más en esa área. Nosotros podemos identificar posiblemente un caso de abuso sexual cuando el niño, cuando ponemos que el niño comience a dibujar lo que ve en su entorno, dibuja lo que tú quieras o dibuja una familia y que usualmente, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría dibuja gente donde pone penes, genitales, pues. Pero no significa que porque lo haya dibujado el niño, significa que realmente lo haya vivido, pues. Pero sí, en la mayoría de los casos se ha encontrado esa evidencia. Y luego, además, moretones, donde usualmente un niño no tendría moretones. Usualmente un niño, ¿dónde tiene moretones? En las rodillas, en los codos. Por los juegos, ¿no? Que hay. Exacto. Ahora, ¿la familia se convierte en una especie de cómplice de toda esta situación? A veces sabiendo, a veces no. ¿Qué es lo que pasa con el núcleo completo? Genera confusión, genera bastante confusión porque es una ambivalencia de sentimientos porque es mi hijo, es mi hija, pero es mi familia. Entonces, es común que una persona se confunda en ese tipo de situación, claro que sí, pero en algún momento tiene que tomar algún tipo de acción. Obviamente hay que indagar si es que realmente sucedió, porque también, así como hay niños que son bastante honestos, también hay niños que son bastante mentirosos y que utilizan la mentira para algún tipo de chantaje. ¿Como sociedad se puede hacer algo? Por supuesto que sí. ¿Qué? Como sociedad, lo primero que tenemos que, bueno, lo que propongo, lo que se podría proponer es que la cultura de educar mediante la violencia, erradicarla. Porque si queremos erradicar la violencia actual, así de buenas a primeras, ya lo traemos arraigado. Muy difícilmente se va a erradicar de la noche a la mañana. Pero si le vamos invirtiendo a que la educación sea con una crianza un poco más respetuosa y amorosa, muy posiblemente en unos 20, 30 años, esto se erradique, no sé, en un 50, 70%. Sí. Entonces, si le apostamos a que el niño aprende mediante el juego y no a través de una medida correctiva con golpes, muy posiblemente ni niños ni niñas van a tener ningún tipo de necesidad de estarse defendiendo porque no va a haber quien agreda. Un asunto de asesorarnos, ¿no? Gracias por acompañarnos, Sergio. Qué bueno que estás de regreso con nosotros. Un tema complicado, pero un tema en el cual pues tenemos que poner ahí las palabras y qué es lo que está pasando. Por supuesto, como perfecto. Sergio Rodríguez Bonilla con nosotros. Es miércoles de psicoanálisis y como todos los miércoles, acá con nosotros hay más. 7 de la mañana con 31